Muy buenas a todos, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos al estreno de Forgotten City. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y por supuesto gracias en todo momento a aquellos que apoyáis este tipo de juegos, primeramente en Twitch y luego después también por YouTube. En concreto este lo vamos a estrenar directamente en YouTube, o sea que nadie se va a enterar en el momento en el que estéis viendo esto. No ha sido pasado primeramente por Twitch. Voy a ir alternando, algunos juegos sí que es cierto que los vamos a ver primeramente en Twitch, pero otros pues los grabaré tranquilamente y los iré subiendo poco a poco. Así que nada, vamos a darle caña a este juego, un juego que salió en el 2021 y que nos da la posibilidad de viajar en el tiempo a la antigua Roma, o por lo menos al tiempo de la antigua Roma, a esa época, a la época romana, y nos va a dar la posibilidad de vivir varias aventuras con giros inesperados. Justamente con respecto a esto ya nos da un aviso el equipo que conforma el desarrollo de este juego, que son los Modern Storyteller. Dice: ayudadnos a evitar los spoilers, estimados creadores de contenido, refiriéndose a aquellos que subimos este contenido en YouTube. Como podréis ver, este juego está repleto de intriga y giros inesperados. Avisa a los espectadores del posible destripe del juego al compartir el contenido más allá del pasillo blanco. De esta forma, los jugadores que quieran podrán disfrutar de la experiencia por su cuenta si así lo desean. Así que hay que tenerlo presente, ¿eh? Es un juego que salió, como he dicho anteriormente, en el 2021, ya tiene algún tiempecillo, así que entonces para algunos de vosotros posiblemente no sea un destripe, ya lo conoceréis. Y si no es así, pues nada, os invito a que os quedéis y que disfrutemos juntos de este juego. Voy a echar un vistacito a los ajustes. La verdad es que el juego se ve genial. Me daba la posibilidad de jugarlo en calidad épica, pero le he bajado un punto, no sea que luego después me tenga que arrepentir. Y en principio yo lo veo bien. El tema del audio iremos probando. Está en el 60. Así que de momento le damos a nueva partida y ya está. Es un juego que tenemos la posibilidad de disfrutarlo gracias al Game Pass. Hace tiempecillo que está en el Game Pass. Esperemos que llegue a tiempo a pasármelo y que no lo quiten. Un mensaje de los desarrolladores. Este juego ha sido desarrollado por un equipo de base de 3 personas durante 4 años. Esto es una aventura de misterio con múltiples finales. Recompensa la exploración y la conversación reflexiva y no la fuerza bruta. El destino de la ciudad, no sé qué. Eso, si hubiera pasado un poco más lento, me hubiera dado tiempo a leerlo todo. Bueno, juegos en los cuales tenemos que explorar, tenemos que hablar con la gente, me parece chulo. Me parece muy chulo. Juegos que nos gustan a nosotros y que pegan muchísimo con juegos perdidos, ¿verdad? Con la premisa. Persona desconocida. Hey, sigues con vida. Cuando te saqué del río pensé que no ibas a despertarte. Saltar. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Jolín, qué bien se ve, ¿no? Selecciona tu tipo de cuervo. Supongo que esto es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pues evidentemente un hombre. Tono de piel. ¡Ah! Me elegí amarillo. Ah, vale. Bueno, se va bien blancuzco. Y aquí podemos poner un nombre. Vale, perfecto. ¿Puedo ponerlo con tilde? Sí. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember?
Estaba buscando unas ruinas antiguas, estaba en medio de una misión encubierta, estaba escapando de la ley, casi no recuerdo nada. Especialista en arqueología. Debido a haber estudiado historia durante años, posees conocimientos sobre el mundo antiguo. Vale, pues. Soldado, tienes un arma de fuego del ejército, pero solo tienes 10 balas. ¡Oh, qué guapo! Tendrás que utilizarlas con juicio, ya que no podrás conseguir más. El tiempo que llevas huyendo de las autoridades ha hecho que tengas los pies ligeros y corres un 25% más rápido. El golpe que te diste en la cabeza ha aumentado tu umbral de dolor y ahora es un 50% más difícil acabar contigo. ¡Uy, va, chaval, cómo mola!, ¿no? Es un poco un juego de rol, ¿no? Estás creando un personaje y dependiendo lo que digas, debido a haber estudiado varios, posees conocimientos sobre el mundo antiguo. Hombre, la verdad es que esto nos vendría muy bien, porque si vamos a ir al pasado y todo lo demás, está bastante chulo. Me quedo con lo primero. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured, or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? ¿Os puedo? ¿A los dos o a mí? ¿Te importa si primero te hago unas preguntas? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? ¿Cuál es tu historia? ¿Quién es Al? ¿Dónde estamos? ¿Qué me puedes contar sobre las ruinas? ¿Has probado a llamar pidiendo ayuda? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Hola. La verdad es que me gustaría saberlo, y más si te voy a ayudar. ¿Por qué no quieres contármelo? Da igual, no me importa demasiado. All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. ¿Por qué no quería decirme tu nombre? Look, if you really want to know all the tragic details, perhaps I can fill you in after you find Al. Muy bien. ¿Quién He's es the guy Al? who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. O sea, es otro tío que también llegó como nosotros. Entonces también lo tuvo que salvar. Bueno, parece ser que nosotros estábamos inconscientes. You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. El Tíber. Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Podrías encontrar artefactos, puedes encontrar estatuas, puedes encontrar dinero, riquezas. Al. Le interesa mucho el Al. What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Great. So you're ready to go look for Al? Voy a pasar. Muy bien, Thank apunta. you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. ¿Es una linterna? Ah, amigo. Sabía. Una linterna potente alimentada con pilas. Vale, pues lo llevamos. Quid pro quo. Quid pro quo. Quid pro quo, eso es, quid pro quo.
Venga, va. Yo te ayudo y tú me ayudas. Vale, pues tenemos... se vaya de lujo, ¿eh? Muy bien. Inspeccionar. Un bote viejo de remos de madera. Karen lo habrá usado para rescatarme del río. Más cosas que podamos... Back already? What's up? Oh, of course. What did you want to know? ¿Cuál es tu historia? Aprueba ya... What am I, an idiot? You could hike a long... Great. Vale, oye, Was there something else? tengo Thanks que ir. again. And please, hurry. Bueno. Saltamos. Con esto damos a la linternita. Bueno, de momento muy bien. Accede a las ruinas. Podemos saltar. Agachamos. Hacemos un poquito de zoom. Si este es un juego en el que tenemos que estar hablando con la peña, tenemos que darle a la cabeza y tal, me va a molar mucho, ¿eh? Luego será una aventura narrativa. Mantén shift para correr. Ah, vale, podemos correr un poquito más. Se nos habla acerca de que el umbral de dolor, a la hora de elegir nuestro personaje, una de las opciones era que con el umbral del dolor mayor, por lo cual entonces eso indica de que en este juego nos pueden hacer daño. En este juego nos pueden hacer daño. Bueno, no voy a gastar las pilas, ¿para qué? De momento no. ¿Puedo subir? No. ¿Cómo se ven las manos? ¿Me puedo ver los pies? No, no me puedo ver los pies. Una mochila llena de ropa de senderismo gastada y paquetes de comida vacíos. No hay nada de valor, pero parece extraño. Al lo haya dejado aquí. Vale. Pues es que no acabo de entender. Entonces, porque me ha dicho, dice, uno que llegó antes que tú. Vale. Pues se ve de lujo, chicos. Se ve de lujo. Yo teniendo en cuenta que era un juego del año pasado, yo digo lo mismo. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. O sea que hay gente, fíjate, yo lo que había leído, lo poquito que había leído acerca del juego, era que íbamos al pasado. Pero bueno, en cierto sentido es cierto de que vamos al pasado. Lo único que pasa que en vez de ir en una máquina del tiempo, es que la gente de aquel tiempo sigue con vida. Voy a hacer una cosa, porque estoy pensando en vosotros,
Y como me da la opción de que los subtítulos sean un poco más grandes, pues lo ponemos más grandes. Tamaño de texto grande para una lectura más fácil en televisiones o si estás lejos de la pantalla. Vale. Y ahora, bueno, no vamos a... Pero, mira, ves, ahora se lee un poquito más. Parece que es más grande la letra. Cargando. Vale, y se ha cerrado la puerta detrás mía. Esta es la placa. Una placa en latín que dice: aquel que desee entrar en la ciudad, que dé un paso y se disponga a ser juzgado. Los virtuosos serán recompensados con una vida eterna en el paraíso. Vaya, eso me pasa por perder tiempo. Pues no he inspeccionado la vasija. Encuentra la entrada a la ciudad secreta. Pues si tenía que hacer algo. Que me está mirando. Cómo mola, tío. Cuando me doy la vuelta, las estatuas se giran. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. Estatua dorada. Una joven romana en pose de lamentación. Los demás no me da la opción de... Vale, parece ser que esta es la única que no está viva. Un gladiador romano cerca de su objetivo. ¿Qué pudo causar que un gladiador huyese? Curic ensne. A ver si es latín, no nos vamos a enterar mucho. Cargando. Le ha costado. Una joven mujer romana. Parece que suplicaba por su vida.
No parece que sea un juego en el que haya elementos coleccionables o cosas así por el estilo. Lugares así medio escondidos para encontrar... No. Un comandante del ejército romano que intenta huir de algo. Un legionario romano en estado de terror. Y este tiene pinta de ser... Es como si siguieran vivos. ¿Verdad? Esto es enorme, macho. Una mujer romana que parece rezar por una ayuda que no llegará jamás. Vale, por aquí no puedo ir. Siguiendo el rastro de Al. ¿Es este? Una estatua dorada de un anciano que lleva ropa moderna. Debe ser Al, pero ¿cómo es eso posible? Hombre, la verdad es que el inicio ha sido un poco raro. ¿Para qué vamos a...? To whoever reads Hi. this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Es que... Losa de piedra con inscripción. La losa de piedra la he cogido, pero no... No sé si tengo que... ¿Tenemos inventario? He cogido la losa de piedra. Parece ser que estaba aquí y no me he dado cuenta que tenía que leerla. O sea que lleva mucho tiempo él aquí encerrado. Y entonces esa muchacha, ¿quién es? ¿Esa muchacha quién es? Entonces... Parece como si nos hubiera atraído aquí. No, no, voy a buscar a esa persona y es todo mentira. O sea, él decidió suicidarse porque veía que esto era... Entraba al portal y era volver a empezar constantemente. Bueno, pues yo no sé si hay inventario, parece que no. Hemos cogido la losa, no sé por qué. En vez de...
Portal al pasado, tío. O sea que sí, que al final hay un portal. Por aquí. Un hombre romano de rodillas, como si pidiera clemencia a sus dioses. Por aquí. Qué mal rollito da, ¿eh? Mucho más lejos. Ah, mira, tap. En modo foto. La P, modo foto. Bueno, ya sabemos dónde está el inventario. Vale, parece ser que podemos tener armas. Nos tendremos que defender. Supongo que habrá un mapa, entiendo. No me olvides. Vale. Vale. Pero iba a regresar a tu época original. Muy bien, si acabo de entrar. Acabo de entrar y averigua cómo regresar. Un relieve romano en el que están representando un gran portal redondo y dos mujeres. Me pregunto quiénes serán. Bueno, el hecho de que seamos arqueólogos nos va a venir muy bien, porque habrá cosas que las vamos a detectar. ¡Ah, ostras, qué guapo, tío! Estamos en el mismo lugar. Es el mismo sitio. Sí, señor. Es el mismo sitio. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Y vengo del futuro. Un momento, ¿hablas inglés? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? Eres Don Limpio, tío. Don Limpio. ¿Qué haces aquí? Vengo del futuro. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? No me sirve de nada eso. ¿Estamos antes o después de Cristo? Después de la fundación de Roma. Conocimiento arqueológico. Era común. Es el año 65, era común.
Era común, vendría a ser como después de Cristo, para entendernos, más o menos. CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Look, you seem like you might need a little extra help, and I'd feel a lot more comfortable if I showed you the way. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Aurelia parece no tiene tiempo. Tendré que intentar hablar con ella más tarde. Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. Parece no tiene tiempo. Vale, muy bien. Como... shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Bueno, el don limpio este, el Mr. Proper este, es buena gente. You've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the Forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Claro, nosotros hemos pasado por aquí y está todo destrozado. Just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Ya párame un poco, hombre, para ver. Que se ve genial, ¿eh? Claro, tú puedes ir por tu cuenta. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Vale, tú guías. ¿De qué va todo esto? The magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws,
And whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Flipante. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. La regla de oro te parecerá 10 veces peor. Ugh, this place has become a thoroughfare. Ugh, I wish Thank you. Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Es la moda. Encantador. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Recuérdame por qué estamos teniendo esta conversación. You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Oh, I'd say it to their faces if they had the courage to show themselves. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Eso ha sido muy imprudente. Bueno, al menos sabemos que blasfemar no rompe I'm la regla de telling oro. you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. I suppose we will. Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Senkia y la otra es Sencilla. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? ¿Cuándo la viste por última vez? Senkio, Senkia, Senkia. ¿Por qué son tan parecidos vuestros nombres? Parece que no estás muy alterada. Parece que no estás muy alterada por la desaparición de tu hermana. It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even Pues si from son me. 26. Si son 26 personas las que viven aquí, según ha dicho Galerio, pues tampoco tiene que ser muy complicado. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. ¿Es posible que su amante estuviera involucrado? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Es evidente, ¿no? Si no se puede salir. You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Qué bueno. Mira, ¿ves? Esos detalles no lo sabía.
Si eso es cierto, está muy, muy interesante. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. ¿Qué no me estás contando, Ugh, Farol? you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Vaya por Dios. Se me ha ido la pinza. Bueno, estamos ahí tanteando el terreno, ¿eh? Esta es la hija del magistrado. Tampoco nos interesa ir a malas, ¿no? Hemos entrado por la puerta, pero esto está abierto. Vale. Bueno, vamos a echar un vistazo porque hay una habitación. Un tintero de cerámica. La tinta parece estar llena de hollín y agua. Un vial pequeño que contiene un perfume casero hecho a partir de flores y aceite. Espejo de latón. Abrillantaron el latón hasta convertirlo en un espejo rudimentario que utilizaban para maquillarse. Ah, pero el espejo no existía. Supongo que el cristal... Bueno, sí, claro, los vasos eran de cobre por el general. Cobre, oro. Un vial pequeño que contiene un perfume casero. Anda, me da la opción de robar. Mejor no robo por si acaso. Mejor no robo porque si la regla de oro es hacer las cosas bien, tiene pinta que van por ahí los tiros, ¿eh? Tiene pinta porque ella ha dicho que no hay delitos, así que entonces a ver si voy a ser el primero en delinquir. Una jarra de latón con una especie de polvo para maquillarse. Vale, guay. Nada. Sencilla escribe que ha decidido escapar. Sencilla, hija de Senkio y Senkia, que Clemencia te dé fuerzas para perdonarme. Siento tener que dejarte así, pero he encontrado la manera de escapar y tengo que aprovechar esta oportunidad. Espero que podamos encontrarnos en el futuro. Vale, cojo objeto y aquí entonces, para ver los marcadores de objetivo de una misión, haz clic en el icono del ojo que hay al lado. He viajado miles de años al pasado. Tendré que encontrar la forma de volver a mi tiempo, sea como sea. Averigua cómo regresar a tu época original. Quizás quien me trajo hasta aquí me pueda enviar de vuelta. Un denario, una moneda de la antigua Roma hecha de plata. La linterna. Esta es la losa de piedra. That's my room. Leave before I call Horatius. Senkia cree que todo el mundo tiene derecho a sus secretos. Querido diario, hoy mi padre me ha sugerido que escriba un diario para así estar ocupada mientras todos afrontamos la repentina y devastadora desaparición de mi hermana. Como hija diligente tengo que complacerle. Las siguientes páginas contienen mis secretos más íntimos. Sé que estás leyendo esto, padre. Ser joven no es sinónimo de estupidez. Todos tenemos derecho a tener secretos. ¡Qué grande! Modo lectura. Vale, bueno, pero prefiero leerlo aquí. Mientras sea fácil de leer, lo leo. ¡Qué bueno eso! Me ha gustado. Sé que estás leyendo esto, padre. Vale, este ya lo hemos visto. Este también. El latón.
Esa es mi habitación, pues no sé, yo me esperaba algo mucho más grande, sinceramente. Me Horatius, esperaba una habitación. there's a horrid barbarian sneaking around in our villa. Vale, tranquila. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Vale, tranquila. Vaya tela como hemos empezado. Hemos empezado con muy mal pie. Cocinar con una ventilación pobre es sin duda desagradable. Sin embargo, seguramente los romanos consideren que ese problema es de los sirvientes. Estas zanahorias son lilas, su color antes de que se cultivaran las zanahorias naranjas de la actualidad. Ah, las lilas, es verdad, es cierto. Naranjas lilas. Sí, eso sabía yo que había las naranjas, digo yo. Las zanahorias. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Que se moje, que sí. Vaya, hombre. Me da penilla porque he empezado a malas con ella. Venga, hombre. He empezado a malas con ella. No debería ser. Eso no debería ser así. Venga, voy a meterme aquí hasta en la cocina. Bueno, ya me metí en la cocina realmente. Muestra su gratitud a Asenquio por adoptarla. Senquila, Asenquio, que Júpiter óptimo máximo continúe protegiéndote y guiándote. Gracias por hacer que sea tu hija y por el colgante tan bonito de mi cumpleaños. Prometo llevarlo siempre. Me siento muy segura y afortunada de que seas mi padre y de que Senquia sea mi hermana. Noto que estás un poco inquieto por las elecciones del mes que viene, pero si les muestras que eres un hombre fuerte y fiable, que eres el hombre fuerte y fiable que conozco, serás reelegido. Estoy segura. Vale, pues dejamos el objeto. ¿Y de dónde viene el sol? ¿De dónde viene la luz? Si hay luz, sí. Si hay luz, hay forma de escapar, aunque sea escalando. No, digo yo. Un pequeño santuario de una casa en el que los romanos rezaban a diario para obtener protección. Mira, bien, este tipo de cosas viene muy bien. Pues hemos hecho bien eligiendo el personaje de un arqueólogo. Porque entonces todo este tipo de cosas seguramente que si hubiésemos elegido ser un soldado o cualquier otra cosa no lo hubieran identificado. Seguro. Eso es como el acueducto de Segovia, ¿no? Sí, señor. $246, joder. Pero no entiendo, están aquí, pero ¿de qué sirve el dinero? Si son 26 mocos. 26. ¿What? ¿Dónde está el tío? ¿Ha desaparecido? No me pasa por ahí dar vueltas. Me he puesto a dar vueltas por ahí. Y el tío que estaba aquí se ha ido. ¿Dónde está? ¿Y tu padre dónde está? Do I need to ask Horatius to... Uf, madre mía, qué cansineo. Que sí, mujer. Me voy. A lo mejor sí cambio... Quid pro quo. A ver si ahora me lo encuentro otra vez arriba. No. Vale, pues este hombre se ha ido. Me hace una gracia porque estaba aquí. A ver si se ha suicidado o algo. Oiga, señor. Oigo, que puedo ir por aquí en plan YOLO. Pues sí, cuando diga un salvaje, pues con razón. Oye, pues puedes morirte, ¿eh?
Porque si yo me pongo aquí a hacer el cabra, me muero seguro. Ahora pues chico, nada, no sé dónde está tu padre, así que me voy. ¿Esta será la habitación de su padre? Ah, mira, está aquí. Oye, pues eres un ninja, tío. Thank you. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? No puedo decir que sea así. ¿Alguna vez has visto algo tan extraordinario como una ciudad sin pecado? Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Váyatela. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Creo que no es muy buena idea. Lo que es legal no siempre es moral. Y muchas de vuestras leyes y costumbres son consideradas primitivas de donde vengo. Es una tontería porque... Sí, tú... Bueno, pues intenta hacer algo de eso y verás tú la que vas a liar. I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault and rape, as well as theft and arson and so on.
I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. O sea que lo que es la blasfemia tal cual, pero sea blasfemia depende de lo que se considere blasfemia. ¿Qué quería decir con que dijiste que me había enviado Proserpina? In my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? "2,000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us, of this city?" Nos había convertido en estados I have dorados. imagined it, our downfall, 1,000 times, but it still breaks my heart to hear the truth of it. All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the Vaya. person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Es verdad, nada más entrar te encuentras con restos humanos. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Well, I suppose that's all I can ask for. Claro, ¿os acordáis que cuando entramos hay restos humanos, hay huesos? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Sí, bueno, la verdad es que sí, con tu hija ya empezó con mal pie. Con tu hija empezó con mal pie. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. ¿Cómo sé que no eres tú la persona responsable? ¿Crees que... ¿Pero Horacio ese por qué ha pasado de repente? ¿Crees que tiene relación con la desaparición de St. Killian? So you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Venga, dime lo que piensas de verdad. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. ¿Podrás llevarme de vuelta a mi If I época? understand Proserpina's ritual correctly,
that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the Golden Rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Si quedan con vida. Abrigo como abrigo. Eso creo. ¿Tiene sentido? Ya que habrás cambiado el pasado. Estas preguntas estarán disponibles más tarde. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the Golden Rule? Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Opcional. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Esto prioriza la nueva visión y mostrará solo los marcadores de objetivos relacionados. Es que me ha dicho... Dile a Senkio que sospechas de Senkia. Senkia parece demasiado relajada ante la desaparición de su hermana Senkila. O sea que puedo decirle... Opcional a Senkio que sospechas de Senkia, que acabo de conocerla y que ha sido muy borde con nosotros. Pero bueno, también es cierto que nosotros también hemos ido ahí un poco... ¡Mira! Está haciendo, cómo mola, tío. Se puede hacer flexiones. Qué loco. Parece que sea un... Vale, Horacio está aquí. Do I need to ask Horatius to escort you out? No sé, eres guapilla. Eres guapilla. Y yo pensaba, yo digo, a ver si le caigo bien, pero... Porque es la hija del magistrado, yo a ver si... Pero nada. No le caigo bien. Jóvenes, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Como introducción está chulísimo. Y el juego se ve espectacular. De verdad, ¿eh? Espero que lo estéis disfrutando como yo. Y tiene una pinta buenísima. Así que nada. Si es así, darle un pequeño like, suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho. Y hasta más ver.